Estamos comenzando la clase. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Sí, yo, profe, Juan Carlos, cuéntame. estuve viendo cuando uno trata de buscar por posición, ¿Ya? cierto que uno puede utilizar primero la posición de la lista, es decir, como el largo de un string, después uno puede buscar la segunda con el slice, o sea, como utilizando un pseudo slice, y después utiliza como el salto de posición, que es como cada cuánto va a ir saltando para ir buscando en la lista. Tú estás hablando del operador slice para lista y con 3 parámetros. Claro. Cuando dices desde esta posición hasta esta posición, saltándote tantos elementos de la lista. Que también funciona Claro, para string, que es el mismo operador, por si acaso. ¿Ya? sí. Y me preguntaba si uno puede, o esas variables podrían ser, por ejemplo, un len de una lista, de otra lista. Se te cortó justo cuando dijiste, y me preguntaba, y ahí no te Ah, ya. escuché. Y me pregunté porque traté de probar si podía meter una variable dentro de ese, en vez de poner un uno, por ejemplo, poner el len de algo, o hacer una variable que fuera el len de algo para buscarlo en el fin, o sea, el inicio, fin y el incremento. Sí, se puede, por supuesto. Se Y puede. ¿en qué momento se cae el programa? Porque cuando, por ejemplo, uno pone un string como incremento, también, o sea, se cae en ese Bueno, momento. sí, pues, que el incremento es un número. Tú no puedes incrementar un string. Claro, que piensa tú, eso es de la base, digamos, de Juan Carlos. Tú tienes tipos de datos. Vimos en la presentación los enteros, los flotantes, los strings. No, ¿por qué no? Nosotros vimos que los strings no se pueden sumar con los enteros. Entonces, si tú estás hablando de un incremento, estás hablando de una variable que le vas a sumar un valor. Y si le colocas un string, obviamente ahí se va a caer, porque está sumando peras con manzanas, está sumando números con string. Eso sí o sí se va a caer. Sí, pero por ejemplo, si no pongo ¿Sí? el len de ese string, Eso debería funcionar. No ah, debería ya. haber problema. Por Y ejemplo, la a ver. otra, Ah, por ejemplo, A va a ser un string de dimensiones tanto. espérate. Vamos a hacer el range de 20. ¿Ya? Vamos, para los que vieron los videos, ¿qué hacía el range? Hace una extensión desde 0 hasta el 20, De 0 numéricamente. hasta el 20. Hace una lista. El range genera una lista ¿No? que va De desde 0. la posición 0 hasta la posición 19, ¿de acuerdo? Entonces, porque cuando es n, es n-1. Entonces, si yo, por Ah, ya. ejemplo, coloco print list de A, ¿ya? Te va a mostrar la lista, ¿cierto? Y tengo una lista de 20 elementos que va desde el 0 al 19, ¿de acuerdo? Entonces, tengo esa lista. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tú me estás hablando que quieres usar el operador slice. Por ejemplo, podría decir, yo quiero sacar el operador A desde la posición 3 hasta el len de A y le quiero... bueno, esto nada que ver porque eso es para el range, esto es con 2 puntos. Y acá quiero sumarle cada 5 elementos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahí dice que A va a ser igual a 325. Bueno, si quieres hacer lo mismo de arriba, para que te muestre el resultado, colocamos list y vamos acá arriba y control C, control V, ¿cierto? Y ahí nos dice que el resultado es 3, porque partía en la posición 3, ¿cierto? Desde la posición 3 tú le sumabas 5. 3 más 5 me produce el 8. 8 más 5 me produce el 13. 13 más 5 me produce el 18. Y ahí termino, porque el len de A es 20. Entonces, 18 más 5 me da 23. Como 23 es mayor que el len de A, no se produce la siguiente combinación. Termino en el 18. Ya, Entonces, ahí generé una sublista con elementos específicos. Partiendo del 3, a partir del 3, le incrementaba 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? O sea, no, ahí está la posición 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, que llegaba al 8. ¿Sí? ¿Se entendió? sí. Ya. ¿Alguna otra consulta, muchachos?
¿Alguna otra consulta respecto a listas que hayan visto? ¿Que les hayan quedado con respecto a los videos? ¿Demás? ¿No tienen consulta? ¿Estamos todos ok? Ya. Bueno, vamos a hacer un recordatorio rápido. ¿Cómo creamos una lista vacía? List corchete. List, O sea, list corchete. paréntesis. Ya. List, paréntesis. O, ¿qué otra forma? Hay dos formas. Bueno, voy a ir ponerlo como un string vacío y después también podría ir después hacer lista de B. Ya. O cero, dependiendo de lo que necesiten. Ya, pero este le está agregando valores a la lista, pero yo creo que era una lista vacía. Haga el B igual corchete. Ahí está. Esos son los dos elementos. Si yo digo B es igual a list, estoy creando, si yo pregunto por A, se dan cuenta que es una lista vacía. Si yo pregunto por B, es una lista vacía. Si yo digo A es igual a B, me va a decir que es verdadero. ¿Sí? Porque yo puedo generar listas con el list. Y ojo que este list, nosotros le vamos a dar el nombre de constructor. ¿Qué significa que sea el constructor? Que es el operador con el cual yo puedo transformar un tipo de dato a otro. Ya, ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando trabajábamos en el certamen 1 con el input? El input siempre nos devolvía un string. Y ustedes lo que querían hacer era transformar ese string a entero o flotante. Y ustedes colocaban int entre paréntesis el input. Entonces, ustedes si quisieran transformar un string a lista, deberían colocar list entre paréntesis el string. Es el mismo concepto. Ahora, para poner en contexto, nosotros en el certamen 1 estábamos trabajando, ya trabajamos con variables. Y en esa variable nosotros decíamos que era una única caja y esa caja almacenaba un único valor. ¿De acuerdo? Si yo volvía a hacer A igual a 1, estaba diciendo guarda en esa caja el valor 1. Si después hacía A igual 3, el valor 1 lo perdía y guardaba ahora el valor 3, porque en esa caja podía estar un único valor. ¿Ya? Entonces de pronto tenemos un problema. Supongamos que yo tengo las notas de cada paralelo de programación de certamen 1. Actualmente tenemos 5 paralelos. Tendría alrededor de más de 150 estudiantes. Debería crear 150 variables, al menos, si estuviéramos trabajando en el certamen 1. Lo cual se hace poco comprensible, poco manejable a nivel de memoria mía, ¿cierto? De acordarme las variables, qué significa, desde qué número hasta qué número significan cuando un paralelo y así. Se hace poco manejable. Entonces, para ese caso se recomienda lo que estamos viendo a partir de ahora, muchachos, que son estructuras de datos. Las estructuras de datos, como su nombre lo indica, o da indicios, es como nosotros vamos a estructurar nuestros datos, cómo nosotros los vamos a almacenar. Y en este caso estamos creando una lista. La lista nosotros la podemos ver como una cajonera, muchachos. En esa cajonera podemos tener muchos cajones. Esa cajonera la vamos a llamar A. Si yo quiero referenciar más al primer cajón, coloco A corchete 0. Si quiero colocarme al segundo cajón, A corchete 1. Y así sucesivamente. Y cada vez que yo referencie A corchete la posición, voy a sacar el cajón, siempre y cuando la cajonera tenga esa dimensión. Ahora, si me faltan cajones, yo puedo agregar cajones, porque la lista tiene dos características muy importantes. Las listas, que les queden claros, son mutables y ordenadas. ¿Ya? Esas son dos características muy importantes de las listas, que son mutables y ordenadas. ¿Qué significan mutables? Que yo las puedo modificar, ¿de acuerdo? Que yo le puedo agregar elementos, yo le puedo quitar elementos, y yo puedo modificar los elementos que están dentro de una lista. Eso es mutable. Y ordenada es que yo, en el orden en el que vaya dejando los elementos en la cajonera, yo después me referencio a la posición. Y eso es importante. Cuando hablo de ordenadas, es que yo puedo sacar los elementos por la posición que ocupan, y es porque yo además, como les digo, si yo agregué un elemento en el cajón 3, yo voy a ir a ese elemento y voy a sacar, al colocar la posición, saco ese elemento. Entonces son mutables y ordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, acá podemos ver, este es como acá tengo un ejemplo de lista, ¿cierto? Las vamos a identificar visualmente por los corchetes. En este caso, los elementos que están dentro de estos corchetes están sin comillas, por lo tanto,
esto es una lista de enteros, ¿cierto? Donde vemos que los elementos están separados por coma. Entonces podríamos decir que esta cajonera que acabamos de crear tiene 20 cajones y en cada cajón hay un número. En este caso, el elemento que está dentro del cajón coincide con la posición, porque también parte de 0. El elemento 0 es el 0, el elemento 1 es el 1, ¿ya? Pero yo podría crear otra, podría crear, por ejemplo, acá z es igual a corchete, y podría decir lunes, martes, miércoles, ¿cierto? Podríamos hacer jueves y podríamos decir viernes, ¿cierto? Yo tengo mi lista Z, que es una lista de largo 5, donde el elemento de la posición 0, por ejemplo, Z, si yo coloco Z, corchete 0, estoy sacando el elemento que se encuentra en la posición 0, que sería el lunes. Z, corchete 3, estoy sacando el cuarto elemento, que sería el jueves. ¿De acuerdo? Eso es lo que me refiero que es una lista ordenada. ¿Sí? En términos prácticos, muchachos, todo lo que saben ustedes, todo lo que aprendieron de string, les va a servir mucho para lista. La forma de trabajo es muy similar, pero no obstante, los string tienen una diferencia muy importante con las listas, ¿ya? Porque nosotros podemos imaginar una lista, o sea, un string, como una lista de caracteres, ¿ya? Porque si se dan cuenta, si yo coloco, por ejemplo, acá progra, es un string. El primer elemento está en la posición 0, que sería la P, esa es la posición 1, y acá nosotros podemos imaginar que esto es una lista también. Lo único que no están las comas, no está separado realmente. Pero la forma de obtener cada uno de los elementos de este string va a ser la misma con la que vamos a trabajar para obtener los elementos de una lista. ¿De acuerdo? La diferencia entre un string y una lista radica en que los strings son inmutables. Inmutables, no pueden mutar. Por ejemplo, yo digo, bueno, A va a ser igual, dijimos, a progra, ¿sí? Entonces, si yo quisiera dejar progro, yo digo, voy a modificar la A. Esa A la quiero cambiar, la quiero dejar como O. Entonces ustedes me dicen, entonces como ese es el último elemento, yo podría hacer A corchete menos 1 y a ese último elemento le asigno la letra O. Pero eso me dice que no se puede porque los strings son inmutables y los strings no soportan asignación. Yo no puedo hacer eso. Sin embargo, si yo tuviera la letra, o sea, tuviera la lista, por ejemplo, y ahí para que se den cuenta cómo podemos generar una lista a partir de un string, yo coloco list, que será el constructor, ¿cierto? List de A. Si yo coloco list de A, fíjense lo que se produce. Se produce una lista donde cada elemento de la lista es una letra, ¿sí? Entonces ahora, si yo realmente quiero generar progro, ahora como B está como lista, yo podría hacer B corchete menos 1 es igual a O, ¿ya? A O. Y ahora si me acepta, y si yo pregunto por B, B ahora es progro, ya no es progra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos acá? La diferencia principal. Todo lo que hemos visto de string anteriormente nos sirve para lista, ¿ya? En cuanto a cómo sacar un elemento de una lista, en cuanto a cómo recorrer un elemento, un string, en cuanto a a sacar el operador slice de lista también, o sea, de string, también nos sirve para lista. La diferencia principal es que ahora yo en listas sí puedo modificar porque dijimos que las listas son mutables, ¿sí? Las listas sí soportan la asignación. Eso lo acabo de mostrar acá, donde yo ahora al último elemento, la última letra, la cambié por A, la A la cambié por O. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, muchachos, si yo sé que A es progra. Indíquenme ustedes, si yo coloco A es igual a corchete, ya, vamos a colocar acá Z es igual a corchete A, y coloco I es igual a list de A. Es lo mismo, Z e I. Z e I son lo mismo, chicos. ¿Qué me produce uno? ¿Qué me produce el otro? Ambos producen una lista de cada elemento o de cada carácter en ese string. ¿Están de acuerdo? Señor Oscar. Pero Z produce una lista
que contiene todo el string completo y el otro por separado. Ah, ahí sigue Juan Carlos. Eso sería falso. Falso. Porque acá al hacer Z, corchete A, lo que estoy diciendo, guarda entre corchete lo que está dentro de A. Es decir, Z sería una lista de len 1, donde tiene solamente la palabra progra. Acá estoy guardando un elemento en esa caja que es progra. El len de Z es 1. En cambio, al hacer un list de A, significa que yo voy a transformar ese string a lista. Por lo tanto, lo que voy a hacer es deletrear lo que está dentro, porque en este caso es A es un string. Entonces lo que voy a hacer es deletrear ese string y cada letra va a generar o va a ser parte de mi lista. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, acá progra, el len de Z es 1 y el len de I es 6. Si ustedes dicen len de Z 1, len de I 6. ¿De acuerdo? Entonces acá nos damos cuenta de que si bien es cierto, con los corchetes yo genero una lista vacía, ¿de acuerdo? Yo colocaba X es igual a corchete, me genera una lista vacía, yo coloco P es igual a list, eso sí me genera una lista vacía, yo digo X es vacío, P es vacío, eso sí es verdadero, cuando genero una lista vacía. Pero no es lo mismo hacer Z es igual a corchete A, porque ahí estoy agregando el A como un elemento a mi lista, y acá, al hacer el list de A, estoy deletreando, estoy transformando lo que está dentro de acá. ¿Y qué es lo que tengo dentro? Es un string. Y ese string, al pasarlo a la lista, me genera cada letra un elemento de la lista, que es lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo con la forma de crear listas cuando... Para crear listas vacías no hay ningún problema, como lo vemos acá. Pero cuando ustedes quieren agregar elementos, tienen que tener ese cuidado. Porque ustedes pueden agregar al elemento como un solo elemento o pueden agregar al elemento como letras, parte del elemento. ¿De acuerdo? Ya, tengo X, que es una lista vacía. ¿Qué comando conocen ustedes para agregar elementos a esa lista? ¿Cuáles Append. serían? Hola, Israel. Append. Ya, ¿y qué es lo que hacía el append? Agrega algo al final de la lista. Ya, entonces x.append. Y acá vamos a agregar a Israel. ¿Sí? Si yo pregunto X, se agregó al final. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos corroborar? Nuevamente x.append. Y ahora vamos a agregar a Juan Carlos. ¿Cierto? Y yo pregunto por X y ahí nos damos cuenta que efectivamente Juan Carlos quedó al final. Porque esta es la posición 0, esta es la posición 1. Entonces sí, efectivamente Juan Carlos quedó en la posición final. Porque ustedes con el append van a agregar entre medio. Si yo quisiera agregar un elemento en medio de Israel y Juan Carlos, ¿qué debería hacer? ¿Cuál? Insert. Insert. ¿Y cómo quedaría, Sebastián? Sería x.insert ¿Ya? la posición y lo que se ¿Ya? quiere insertar. ¿Dónde lo quieres colocar? No sé, en el 1. La posición 1. Y colocamos Sebastián. ¿De acuerdo? Entonces ahí si yo pregunto X, me va a quedar Israel, Sebastián, Juan Carlos. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto dos operadores con los cuales yo puedo trabajar en mi lista. El primer operador dijimos que era el append, que me agregaba siempre al final, ¿ya? Y ojo, que como dije, ¿y por qué es importante saber dónde voy a agregar? Porque dijimos que las listas tienen orden, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber que al hacer un append estoy agregando en la última posición, porque me importa, porque tienen orden. Al hacer un insert, yo digo, en esta posición agrega Sebastián. Si no tuvieran orden, yo me preocuparía de tener un operador que agregue, porque como no hay orden, agrego nomás. Meto dentro de la bolsa porque no hay orden. Pero en este caso, como yo tengo una estructura, una lista, yo tengo que saber en qué cajonera voy a dejar a ese elemento, porque luego en la posición de esa cajonera yo voy a sacar el elemento que guardé. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían entonces los elementos para agregar. Ahora, ya hemos visto cómo podemos obtener los elementos. ¿Cómo se obtiene un elemento de una lista? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? No entiendo. Quiero sacar a Sebastián. ¿Cómo obtengo el nombre Sebastián? Por la posición 1 de esa lista. Ya, entonces siempre cuando queramos obtener un elemento en la lista, colocamos nombre a la lista y la posición, en este caso 1. Sacaríamos Sebastián. X corchete 0, sacaríamos a Israel, ¿cierto?
¿Se va entendiendo? Y X corchete, por ejemplo, -1, sacaríamos el último elemento y ahí tendríamos a Juan Carlos. Recordemos que lo mismo que aplicábamos para string, yo enumero de aquí hacia la derecha desde la posición 0. 0, 1, 2. ¿Sí? O desde la posición de derecha a izquierda, enumero desde el -1. -1, -2, -3. ¿De acuerdo? Ahora, me equivoqué. Puse Sebastián con tilde. Ya. Debería ir sin tilde. Es Sebastián. ¿Cómo lo modifico? O es más, es Sebastián con las tildes en la A, ¿no? Sebastián. Sí, profe, con el tilde en la. Pero se podría extraer el Sebastián y pasarlo a lista con el list tanto y ahí se modificaría, ¿no? Ya, o bien, porque aquí como está dentro de la lista, yo podría haber hecho X. ¿En qué posición está Sebastián? 1 y cambiarlo directamente con Uno hace X igual ahí y uno coloca Sebastián. Y ahí yo modifiqué el elemento 1 y lo modifiqué directamente. Si yo pregunto por X, ahora es Sebastián, no es Sebastián. ¿Se entiende? Acabo de modificar un elemento porque me di cuenta que me había equivocado. Y para modificar, recordemos que como las listas son mutables, yo puedo colocar la lista y la posición del elemento, la posición de la cajonera, donde quiero guardar este nuevo elemento. Ojo que aquí estoy haciendo una asignación. Por lo tanto, este elemento se borró y se guardó este elemento. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Ok. Supongamos ahora lo siguiente. Yo quiero, ya vimos cómo agregar, vimos cómo modificar, quiero eliminar. ¿Sí? Eliminemos a Juan Carlos. ¿Cómo sacaríamos a Juan Carlos de la lista? con remove, entre paréntesis, o sea, con Ya. el string de Juan Carlos, porque como no se repite ninguno, me va a sacar Ya, el mira. primero cuando lo encuentre, y el otro Exacto. sería el. Eso voy a hacer. X. Ya, vamos a hacer X.insert. Voy a insertar en la posición 0 y voy a insertar nuevamente. Puso una O. Voy a insertar acá Juan Carlos. Ya, tengo acá mi lista y veo ahora tengo Juan Carlos, Israel, Sebastián, Juan Carlos. Si yo me doy cuenta y quiero eliminar, quiero dejar a Juan Carlos al inicio y no al final, y quiero eliminar a Juan Carlos, ¿qué debería hacer? Con Hablar de él. Ya, ahí vamos, ¿cierto? Juan Carlos anteriormente nos había dicho el remove. Ahora Israel plantea el del. ¿Son lo mismo? no, el remove utiliza, o sea, borra el primer elemento que encuentra con dichas características. Exactamente. El remove no es un operador nativo, podríamos decir, natural de las listas. El remove es un operador que está pensado para otra estructura de datos llamada conjunto. En esa estructura de datos los elementos no se podían repetir. Y como no se podían repetir, yo colocaba eliminar Juan Carlos, porque yo estoy seguro que Juan Carlos estaba una sola vez. Pero en este tipo de estructuras, en este caso, en esta lista, sí se pueden repetir los elementos. De hecho, ustedes están viendo acá 2 veces Juan Carlos. Entonces, si yo coloco x.remove Juan Carlos, ¿ya? Yo le dije que quería dejar a Juan Carlos al inicio. Quería borrar a Juan Carlos del final. Si yo coloco remove Juan Carlos, como lo escribió anteriormente Juan Carlos, me va a eliminar en la primera ocurrencia. Me estoy sacando a este Juan Carlos. Si yo coloco ahora X, se dan cuenta que no saqué el Juan Carlos del último, saqué el Juan Carlos primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue la primera ocurrencia y lo encontré en la primera posición y por eso como lo encontré, lo borro. Entonces tengan mucho cuidado cuando usen el remove, porque el remove puede eliminar, supongamos que yo tengo ordenados por la lista y tengo de repente a varios González. Y yo quería evitar a González Núñez y tenía González Michel, González Núñez, por decirlo. Y yo coloco remove González, suponiendo de que están primero por apellido paterno después. Entonces podría borrar a una persona que no es, si es que yo no estoy seguro de lo que estoy usando. Recordemos, y esto es súper importante, las listas son ordenadas y una característica que tienen que manejar
en las listas es la posición. Es súper clave. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar este comando para dejar, ¿ya? Ahí volvimos a agregar a Juan Carlos al inicio. Entonces, como les dije, yo quiero eliminar a Juan Carlos, pero al último Juan Carlos. Entonces, este es el operador natural de la lista, el del. El del funciona como operador del, se da cuenta que está reservada esa palabra, cambia de color. Entonces, del, y ahí coloco la lista, en este caso la lista es X, y la posición del elemento que yo quiero eliminar. En este caso, el elemento que yo quiero eliminar está en la última posición. Entonces, yo ahí coloco del X con 7-1. Como yo coloco la posición del elemento que quiero eliminar, es más preciso, ¿ya? Pero eso me obliga a mí a saber cuál es la posición que ocupa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos del X1, si ahora pregunto por X, se dan cuenta que efectivamente borré al último elemento y no borré al primero. Entonces, ojo, con el remove y el del. El idóneo para la lista es el del. Ahora, si ustedes están seguros de que el elemento está solamente una vez, pueden usar el remove, sin cuidado. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos revisar cuántas veces está un elemento? ¿Cómo podríamos revisar cuántas veces está un elemento en la lista? Index. ¿Qué hace el index? El index busca. Ya, pero ese index me podría decir a mí que si estoy más de una vez en una lista. Profe, el count. Dice la posición del elemento. Haciendo un contador, pero tendría que hacer un ciclo, pero es más fácil con el count. Ya, lo que dijo Sebastián es correcto. El count es el operador. El index, ¿para qué sirve el index, Oscar? A entregar la posición. El index me entrega la posición donde encuentro un elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco acá x.index y coloco acá Israel, me va a decir que está en la posición 3. Ojo que agregué 2 veces a Juan Carlos al inicio. Por eso tengo 0, 1, 2, 3. Israel efectivamente está en la posición 3. O sea, ¿y qué pasa si por ejemplo coloco x.index acá y coloco Zapka? Me va a dar error, ¿ya? Porque cuando un elemento no está, se cae. Entonces, no es llegar y usar el index. Ustedes deben hacer if Zapka. Si el elemento está en X, entonces ustedes dicen print x.index, ¿ya? Y ahí preguntan por Zapka. ¿Sí? Y acá no hace nada, porque decimos, si está Zapka en la lista, devuélveme la posición en la que está. Pero como no había nada, no hacía nada. Entonces, acaso no me mostró nada, porque el else no existía. Entonces, ojo, el index me devuelve la posición donde encuentro, pero también hay que tener cuidado, porque si el elemento no está, me va a dar error. Por lo tanto, tengo que validar de que primero esté el elemento. ¿Ya? Ok, entonces, el index me devuelve la posición donde encuentro un elemento. Yo quiero saber cuántas veces está un elemento dentro de la lista, y para eso tengo que usar el operador count. El operador count funciona como lista.el operador count, ¿cierto? Y dentro del operador count yo tengo que darle 2 parámetros. Tengo que pasarle la lista y el elemento que quiero contar. O sea, en este caso, ya estamos en la lista x.count y acá deberá pasar el elemento. ¿Cuál elemento? Por ejemplo, Juan Carlos. Y va a decir cuántas veces está Juan Carlos. Me dice que Juan Carlos está 3 veces en la lista X. ¿Se entendió? Entonces, eso me va a permitir a mí ayudarme para, por ejemplo, si yo quisiera borrar a alguien, por ejemplo, en este caso, x.com Juan Carlos 3. Como está 3 veces, yo no podría, por ejemplo, llegar y usar el remove. ¿Sí? Porque como está más de una vez, yo no sé en qué posición están y tendría que ver después cuál es el que quiero borrar de los 3. ¿Se entiende? Ya. Otra cosa importante de las listas, muchachos, es cómo recorro una lista. ¿Sí? ¿Cómo podríamos recorrer una lista? Con for. Ya, con el for, ¿cierto? Recordemos, el for está hecho para recorrer colecciones, ¿ya? Y lo que estamos viendo ahora en estructuras de datos, strings, son colecciones de algo. Yo a ustedes les decía que una colección lo podemos ver como una bolsa, porque la colección hay un contenedor y hay un contenido.
¿Ya? En este caso el contenedor es la lista. Si yo hago for una variable in el contenedor, voy a sacar lo que está dentro del contenedor, o sea, voy a sacar el contenido, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener atención a lo que está dentro de este contenedor. En este caso, la lista X. ¿Qué está dentro de la lista X? ¿Qué hay dentro de la lista X? Nombres. Nombres, ¿cierto? Son string. Por lo tanto, si digo for X in, no puede ser X porque tengo la lista X, por le, ya, for le in X, ¿ya? ¿Qué sería le? Porque ustedes cuando hacen un for le in X, están sacando los elementos que están dentro de la lista X. Entonces, le, ¿qué sería? Los elementos. Los elementos, es decir, serían string. Y eso es lo que tienen que saber. Esa es la clave, muchachos, de este certamen. Eso es súper importante. Por ejemplo, en la tarea, ustedes tienen listas de listas. ¿Qué significa? Tienen una lista grande, que es el contenedor, y tienen listas pequeñas, podríamos decir, que son las que están dentro de la lista. Si yo digo for le y lista, esa le ya no es un string, como en este caso, porque lo que está dentro de esa lista es otra lista. Entonces, yo ahí podría, por ejemplo, es más, acá también podría ser, por ejemplo, for le in X, como el le es un string, y el string, entre paréntesis, es como una colección, yo podría hacer for i y le. ¿Sí? Y acá podría hacer print i. Y después cuando termine voy a hacer acá print espacio vacío. Fíjense que acá lo que voy a hacer, voy a escribir todos los nombres hacia abajo, y cuando termine un nombre voy a agregar un espacio. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí, acá tengo, por ejemplo, agregué un espacio, de ahí venía Israel. Después viene espacio, porque cuando termino de escribir Israel viene un espacio, después escribo Sebastián. Entonces se dan cuenta que yo podría, acá, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo hacer este otro for? Puedo hacer este otro for porque lo que está dentro de mi lista X es un string. Y como yo sé que es un string, yo sé que los strings también los puedo recorrer, entonces le puedo aplicar otro for. ¿Me van siguiendo? Ya. Esa es una forma de recorrer. Pero el for, cuando yo recorro con el for, muchachos, el for me permite sacar de a un elemento, solamente de uno. Y de pronto yo quiero sacar de más de un elemento para ir comparando o dependiendo del ejercicio. En ese caso, lo más idóneo es usar las posiciones. Entonces, para eso puedo usar el while, ¿ya? O podría usar el for in range, que ya vamos a hablar de lo que hace el range. Entonces, fíjense, en el while, yo coloco, en este caso para el while, siempre tenemos que, son 3 pasos para hacer el while. El primero es inicializar la variable que va a participar en el while. Por ejemplo, p es igual 0, mientras p sea menor estricto que el len de p, que el len de x en nuestra lista, ¿cierto? Voy a hacer print, y acá voy a hacer print, y voy a colocar acá x corchete p, y después tendría que hacer p más igual 1. Y con esto lo que lograría es lo mismo que el for, que me está imprimiendo los nombres. Todos esos pasos que hice ahí se resumen for p in x. Print p. ¿Se dan cuenta que el resultado es el mismo? Esto que hicimos estos pasos acá es lo mismo. O sea, cuando yo quiero recorrer la lista de a un elementos, lejos es mejor el for, porque yo no me preocupo de inicializar la variable, no me preocupo de la condición, porque es automático el for, y tampoco me preocupo de agregar. O sea, lejos, cuando yo quiero sacar de a un elemento, usen el for, siempre. El tema está en cuando yo quiero sacar de a 2 elementos. Por ejemplo, quisiera ir sacando de a 2 elementos, entonces voy a hacer acá p es igual 0, mientras el p sea menor que el len de x, pero acá como voy a sacar el elemento 0 y el siguiente elemento, no puede ser hasta debe ser hasta el len de x menos 1. Ya les voy a explicar más detalles por qué. Y ahora lo que voy a hacer acá es print, voy a imprimir acá a mi lista en la posición p, ¿sí? Porque al hacer x corchete p, estoy sacando el elemento en la posición p, y acá al hacer x corchete p más 1, estoy sacando el siguiente elemento.
¿sí? Por eso, cuando yo llego a la última posición, ya, si me dejara entrar hasta la última posición, que sería el len de X estricto, por ejemplo, si tiene el elemento, la lista tiene 4 elementos, ¿cierto? El len de X me va a dar 4. El P me va a lograr entrar hasta el 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, cuando entre con el P3, me va a sacar X cochete P, que va a sacar el último elemento P, y va a hacer X cochete P más 1, me va a tirar fuera. Me va a dar error. Por eso, como yo después, fíjense, para sacar el último, tengo que pararme en el penúltimo. Por eso le resto 1. Para que cuando yo me pare en el penúltimo elemento, saque el último. Porque si yo le saco el menos 1 acá, si yo le saco este menos 1, significa que el P va a poder llegar hasta el valor 3. Al hacer X cochete P, voy a sacar el elemento en la posición 3. Pero el X cochete P más 1 va a ser 3 más 1, 4. Y el elemento en la posición 4 no va a existir. Y me va a dar error y se va a caer. Se los voy a mostrar primero para que se den cuenta que se cae. Y acá hay que hacer P más igual 2. Ahí se cae. ¿Se dan cuenta? Saca a Juan Carlos con Juan Carlos con Israel. Después cuando va a sacar a Israel con Sebastián, ahí, bueno, porque le puse 2 además. ¿Ya? Por eso se cae de inmediato, se cae de una iteración antes. Si yo lo hubiera hecho más 1, fíjense, si yo coloco esto mismo, pero ahora en vez de sumarle 2, mientras, aquí dice, mientras P sea menor que el len de X, ¿sí? Mientras P sea menor que el len de X, vamos a imprimir acá, entonces, ¿a quién? Al elemento en la posición P y al elemento en la posición P más 1. ¿Sí? Y acá, para que se den cuenta primero, más igual 1, acá se dan cuenta que ahí está. Anteriormente no alcanzábamos, llegábamos hasta acá, hasta Juan Carlos con Israel, porque iba sacando de esta forma. Déjenme mostrarle acá la lista X. Yo iba sacando Juan Carlos con Juan Carlos, porque era X y el X más 1. Como después estaba en el 0, le sumo 1, me paro en la posición 1. Vuelvo a sacar Juan Carlos con Juan Carlos, ¿sí? Y me paro en la posición 2. Entonces ahora saco Juan Carlos, voy a sacar a Juan Carlos con Israel. Juan Carlos con Israel. Me paso a la siguiente posición, ¿ya? Que sería entonces ahora Israel, ¿cierto? Acá sacaría Israel con Sebastián. Y después, ahí debe haber terminado. Pero como después entro con Sebastián, y Sebastián más 1 me da fuera de rango. Porque el Sebastián más 1 no existe. O sea, el elemento de la última posición más 1 se sale. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, lo podemos resolver haciendo P es igual a 0, mientras P sea menor que el len de X, 2 puntos. Vamos a imprimir acá, len de X menos 1 para que no salga el error. Y acá vamos a escribir X corchete P. Y acá X corchete P más 1. Y fíjense, voy a hacer P más 1 más igual 1. Y acá no hay problema, funciona. El único detalle es que las personas que están en el medio, a excepción de los extremos, a excepción del Juan Carlos, haremos Juan Carlos primero, y a excepción de acá de Sebastián, Juan Carlos y Sebastián estarían actuando una sola vez. En cambio, este Juan Carlos trabajó aquí y después trabajó acá abajo, se repetían. ¿Ya? Entonces, por eso yo hacía el P más 2. ¿Para qué? Para que me queden de pareja. Juan Carlos trabaje con Juan Carlos trabaje con Israel, y en este caso Sebastián no trabajaría porque quedaría solo, porque no estaríamos haciendo pareja. Eso lo vamos a mostrar acá. P es igual a 0, mientras el P sea menor que el len de X menos 1, el print de X la posición P y X en la posición P más 1. Y acá hacemos P más igual 2. En vez de 1, le sumamos 2. Y ahí tengo, ¿por qué? Si estoy en la posición 0, voy a sacar a Juan Carlos con Juan Carlos. Después en la posición 0 le sumo 2. Me voy a parar en este Juan Carlos. Esa es la posición 2. 2 más 1, va a sacar Juan Carlos con Israel. Y después me voy a parar en la posición 4. Pero eso ya se sale del len X menos 1 y no pasa nada con Sebastián. Sebastián no alcanza a imprimirse. Porque como Sebastián
porque esta lista tiene un número impar. ¿Sí? De acuerdo. ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Se entendió, señor? Ya, ahí estarían, ¿ves? Ahora agregué a Savka como un último elemento de la lista. Entonces, si yo tuviera que hacerlo salir a usted a la pizarra y tuviera dos Juan Carlos, yo tendría que hacer x.append Savka, ¿cierto? Después hago p igual 0, mientras p sea menor que el largo menos 1, voy a pararme en la posición 0 y la posición 0 más 1. ¿Sí? Y lo voy a montar. Entonces me va a sacar Juan Carlos con Israel y Sebastián con Savka. Como ahora la lista tiene un número par, Sebastián alcanza a tener una persona con quien salir a la pizarra o con quien trabajar. Podría generar grupos, podría hacer varias cosas con respecto a esto. ¿Sí? Dependiendo del ejercicio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vimos cómo recorrer, vimos el index. Ahora, supongamos lo siguiente. Nuestra lista X está desordenada. Bueno, vamos a agregar acá, vamos a hacer que X corchete 1 sea igual a Oscar. X corchete 2 sea igual a Sebastián Israel. Bastián. ¿Ya? Entonces yo tengo X, Juan Carlos, ¿cierto? Tengo Juan Carlos, Oscar, Bastián, Israel y Sebastián, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Se entiende? Ya, me faltan los demás, ahí lo vamos a agregar. Juan Carlos, Oscar, ya. Y vamos a agregar, por ejemplo, ahora a propósito, voy a hacer x.append. Voy a agregar acá a José, pero con minúscula todo. Entonces, ustedes se preguntan, tengo ahí esa es mi lista, ¿sí? Y si yo quisiera generar una lista ordenada, ¿de acuerdo? Si yo quisiera hacer una lista ordenada, ¿qué operador conocen ustedes? Sort. Ya. ¿Y qué es lo que hace el sort, Tomás? Ordena las cosas de la lista de menor a mayor. De menor a mayor. Y en este caso, como tengo solamente nombres, ¿cómo lo ordenaría? Va comparando la primera lista del nombre de cada integrante en este caso. La primera lista, la La primera letra. ya. Ok. De acuerdo. Si yo hago x.sort, fíjense el orden que nos va a dar. X. Otra cosa importante. X.sort es una función que ordena a la lista en sí, pero no me devuelve nada. Es decir, si ustedes hacen esto, y es igual a x.sort, está mal. El i va a ser none, porque el x.sort no me devuelve nada. Acá estoy diciendo ordena la lista x, y la lista x se ordena, pero no me retorna nada, no es una función que me tenga un return. Entonces, como no me retorna nada, yo no le puedo asignar a una variable, porque si no, este i va a ser vacío. Y si ustedes lo están trabajando a nivel de función, le va a retornar return none. Si ustedes ponen return i, le va a decir return none, porque el i no tiene nada. Así se usa. Y fíjense acá, yo hice x.sort y acá lo mostré. Y fíjense, estaba antes Juan Carlos en la primera posición y ahora quedó Bastián. Entonces se dan cuenta que efectivamente el sort ordena de menor a mayor. Ahora mi pregunta es, ¿por qué el José, el Lucas y el Tomás quedaron desordenados? ¿Y por qué quedaron al último? Están en minúscula. Entonces las minúsculas en la lista ASCII son más grandes que las mayúsculas. Correcto. Entonces tengan cuidado en ese tema, tengan eso presente. La tabla ASCII acá también toma mucha importancia, porque la tabla ASCII
recuérdense que les da el orden de los caracteres. Cuando ustedes hacen un sort, lo que están haciendo es basándose en esa tabla ASCII. Es más, yo podría hacer acá, por ejemplo, x.insert en la posición 1, voy a insertar el elemento 007. ¿Ya? Entonces yo coloco X y tengo Bastián, 007, Juan Carlos y todo hacia el lado, ¿cierto? Si yo ahora vuelvo a hacer un x.sort y hago un X, me queda el 007. ¿Por qué? Porque recordemos, en la tabla ASCII los caracteres comenzaban en la posición 48, las mayúsculas comenzaban en la posición 65 y las minúsculas comenzaban en la posición 97. ¿Se dan cuenta? Entonces, si está el 0, está la posición 48. 48 es menor que la posición 66 porque la A está en la posición 65. En cambio, la B, obviamente, está en la posición 66. Y claro, acá tengo que la A minúscula parte en la posición 97. Entonces, obviamente, esto técnicamente, si lo llevásemos a posición, si lo llevásemos a número, está ordenado de menor a mayor. ¿Se entendió? Eso es con respecto al sort. Ahora, yo tengo mi lista acá, ahora que está ordenada. Si yo quiero dejarla al revés, de mayor a menor, tengo que usar el punto reverse. Pero el punto reverse, muchachos, ¿qué hace el punto reverse? El punto reverse lo único que hace es invertir. Tengo una lista en esta posición, me la va a dejar así. El reverse no ordena, el reverse solamente invierte el orden. Tengo de la A a la Z, me va a dejar de la Z a la A. Ahora, ¿por qué si yo quiero ordenar de mayor a menor, tengo que hacer un sort y después reverse? Porque el sort ordena de menor a mayor. Por lo tanto, después si la doy vuelta, me va a quedar de mayor a menor. ¿Sí? El sort ordena de menor a mayor. Menor a mayor. Al hacer reverse, lo doy vuelta. El reverse no ordena. Ya. Todo esto, muchachos, se los voy a subir de todas formas como resumen. Bueno, ustedes ya tienen un resumen de todo esto también en lo que sería, muchachos, en aula. No sé si han visto que les subí ahí abajo de todos los videos hay un PDF donde dice comandos de listas, para que ustedes lo puedan recordar. Ya. Recordar que las listas son ordenadas mutables y en la lista yo puedo tener todos los tipos de datos, como estamos viendo acá en el varios. Yo tengo un string, tengo un entero, tengo un booleano, tengo un flotante, tengo un string. Puede darse una mezcla. A diferencia de arreglos, que no vamos a ver un solo arreglo, pero ustedes si algún día escuchan hablar de arreglos, los arreglos son iguales que la lista, pero los arreglos tienen tamaño fijo, no son mutables, te crean con un tamaño fijo, y además los arreglos son de un solo tipo de datos. Todos los elementos son enteros, o todos los elementos son string, y así. ¿Ya? Esto es lo que hablábamos de que las listas, al igual que los string, el primer elemento parte de la posición 0, y esto es lo que hicimos recién. Vimos cómo crear listas, vimos cómo agregar listas con valores, donde ustedes generan los corchetes y le dan los valores, o por ejemplo cuando creamos la lista de los días de la semana, colocamos los días entre comillas, ¿cierto? Así estamos creando una lista. También podemos crear listas con valores. No siempre vamos a crear listas vacías. Para agregar la lista, al final usamos el append. Entonces cuando hacemos L1 está vacío, agregamos Camila, me genera Camila. Después agregamos Jonathan, me genera Camila Jonathan. Después inserto en la posición 1 a Valesca, me va a quedar Camila Valesca Jonathan. Y acá, si inserto, hago que en la posición 2 coloco Jonathan, cambié Jonathan por Jonathan, y me quedaría, Jonathan se va y me queda Jonathan. Para borrar, vimos que se usa del, lista y la posición del elemento que quiero borrar, es lo más idóneo. El remove también nos serviría, pero el remove hay que tener cuidado por si se repiten los elementos. Después acabamos de ver el sort, que nos permitía ordenar, de menor a mayor. El reverse, que lo que hace es invertir el orden, no ordena, el reverse solamente invierte el orden. El len me permite sacar la cantidad de elementos. El count me cuenta cuántas veces está el elemento dentro de la lista. Y el index me dice en qué posición se encuentra el elemento dentro de lista, teniendo en consideración que el elemento tiene que existir en lista. Si no existe el elemento en la lista, me va a dar error. Ya, esto es lo que nos faltaba y lo vamos a explicar en Python mejor que hacerlo acá en PowerPoint. Se me había olvidado hablar de esto en... No, okay. ¿Dónde estás? Acá. Ok, muchachos, nosotros tenemos el range. El range ya lo usamos al principio de la clase, cuando me preguntaron, cuando estábamos viendo el tema del slice. Nosotros tenemos rango de 5. Cuando hago el rango de 5, bueno, a ustedes les vamos a mostrar el range de 0 a 5. Si ustedes quieren ver el resultado, ustedes hacen list para que les muestre, lo transforme a lista. Range
de 5. Cuando hacen esto, me genera una lista de 5 elementos, pero parten desde la posición 0, desde el elemento 0 hasta el n-1. 0, 1, 2, 3, 4, son 5 elementos. Entonces, cuando yo uso el operador range, tienen que tener presente que el range, muchachos, lo que hace es generar una lista con n elementos cuando le paso un solo parámetro. Y esos elementos van a ir desde el 0 hasta el n-1. Ahora, si yo quiero usar el range con 2 parámetros, y yo coloco el range, por ejemplo, desde el 10 hasta el 20, acá voy a generar una lista que va a ir desde la posición 10 hasta el 20 sin incluir. Lo mismo que el 5 sin incluir. Siempre el límite superior no está incluido. ¿Ya? Entonces voy a ir del 10 al 19. En este caso, y en el anterior, el incremento de los valores siempre es más 1, por defecto. ¿Ya? 5 más 1, o sea, el range de 5 va a partir del 0, más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Acá me dicen parte desde el rango 10, desde la posición 10 al 20, con incremento de 1. 10 está incluido, por otra parte del 10, más 1, 11, más 1, 12, y así sucesivamente hasta llegar al 19. Y finalmente tenemos el list de cuando yo le paso 3 parámetros al range. Y el range sería el inicio, por ejemplo, en este caso vamos a repetir lo mismo arriba, 10 al 20 cada 3. ¿Qué significa ese 3 ahora? Que el tercer parámetro es el incremento. Como les dije anteriormente, el incremento por defecto era 1, pero cuando yo especifico el tercer parámetro, estoy especificando el incremento. Entonces voy a ir del 10 al 20 sumando 3. Entonces acá va a quedar 10 más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19, y justo termina en el 19. ¿Ya? Si yo hubiera puesto ahora el list del range del 10 al 20 cada 4, se dan cuenta que es 10 más 4, 14, más 4, 18, y ahí termino porque el siguiente 4 es 22, se sale del 19, que es el tope. En el caso anterior, calzaba justo el 19, por eso lo alcanzábamos a mostrar. En el caso acá, me da 18, 18 más 4 me da 20. Se sale, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, el range, dependiendo de la cantidad de parámetros, me va a generar una lista de elementos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, muchachos, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Acá, que nos dice lo siguiente. Realice un programa que solicite al usuario la cantidad de datos a ingresar, luego solicite los datos y finalmente muestre la lista con los datos ingresados, pero ordenada de mayor a menor. ¿Cómo realizarían entonces, muchachos, ustedes este ejercicio? ¿Ideas, muchachos? ¿Aló? ¿Siguen ahí? ¿Se fueron? ¿Puede poner el enunciado nuevo, por favor? Por supuesto. ¿Ahí sí? Ahí sí, profe. Ya. ¿Qué harían ustedes? Primero hay que definir, o sea, que el usuario, una variable que sea el número de la cantidad de los datos que se hay que ingresar. Eso, Perfecto. dato igual un int input, porque va a ser un número. Después, Perfecto. un ciclo puede ser un while que vaya desde 0, o sea, que va a partir de 1 hasta el dato a ingresar. Y Ya. mientras se cumpla esa condición, append, o sea, que pregunte otra variable que va a ser, por ejemplo, input. No sé si lo quiere dejar como string o como entero, porque dice de mayor a menor. Quedaría lo mismo, porque si no lo va verificando por axis, entonces igual quedaría ordenado de mayor a menor con el sort. Y después append a una lista vacía que se va a definir previamente. ¿Se puede? ¿Sería como correcto? Correcto. Ese sería el algoritmo. Tal cual. Entonces, veamos. En base a lo que nos dijo los compañeros, vamos a llamar aquí, ya, coloquémosle cantidad, cant, va a ser igual a un int, ¿cierto? Un int
¿De qué cosa? Del input, porque el input es el operador que nos permite solicitar datos al usuario. Y acá colocamos entonces cantidad de datos como pregunta. Tenemos la cantidad y luego nos decía Juan Carlos que deberíamos crear una lista vacía. Vamos a llamar a lista, que vamos a crear vacía con corchete, ¿cierto? Y vamos a hacer un while. Ahora, lo voy a hacer con while, después lo voy a hacer con un for. Vamos a hacer, por ejemplo, x va a ser igual a 1 y mientras el x sea menor o igual que cant. ¿Por qué menor o igual? Porque a partir del 1. Entonces, 1 es menor o igual que la cantidad. Si eso es menor o igual que la cantidad, yo podría hacer dato. El dato va a ser igual, agreguémoslo como flotante. ¿Ya? ¿Flotante de qué? Del input. ¿Y qué vamos a agregar como flotante? Acá ingrese dato. Y acá, ojo, voy a colocar para que se muestre ingrese dato 1, ingrese dato 2. Y vamos a recordar, recuerde que en el input la coma no funciona como concatenador, porque solamente en el print es cuando funciona como concatenador la coma. Entonces tengo acá ingrese dato, yo no podría colocar la coma, ya sabemos, porque no estamos dentro del print. Al colocar más, tengo que tener cuidado de que los dos datos que voy a unir con el más sean del mismo tipo de dato. Si son los dos enteros, voy a sumar. Si son los dos string, voy a concatenar, pero no puedo mezclar peras con manzanas. Entonces acá tengo que hacer string, ¿de qué cosa? De x. ¿Sí? Y lo que voy a hacer a continuación ahora es, solamente por ornato, agregarle 2 puntos y un espacio. Entonces acá voy a agregar también un espacio para que no me quede pegado dato y el número. Entonces ingrese dato, espacio, el número, 2 puntos y espacio. Ya, ahí tengo, entonces voy a pedir el dato. Como ya tengo el dato, podría ser, por ejemplo, lista.append, ya, y acá agrego dato. Y finalmente lo que tendría que hacer acá es x más igual 1, ¿no? Para que aumente el siguiente dato. Y recuerden siempre, el while tiene que tener 3 pasos. Inicializo la condición, inicializo la variable, establezco la condición, y acá adentro yo podría haber modificado el x o podría haber modificado el cant, porque tengo 2 variables en la condición. Lo importante es que yo modifique las variables para que alguna vez el ciclo termine. Entonces yo coloco x es más 1 para que este algún momento vaya subiendo hasta llegar a la cantidad, o podría haber puesto cantidad menos 1. ¿Ya? Ahí ustedes van viendo. Ya, esto entonces me va a repetir cantidad veces, me va a pedir los datos, y una vez que termine yo hago x.sort para ordenar y hago el x.reverse para que quede de mayor a menor. Y finalmente haríamos print x. ¿Ya? Si hacemos F5, déjenme cerrar este programa, voy a cerrar el anterior para que esté más ordenado, lo vean ustedes. Ahora sí, F5, que ahora que está más limpio, yo les voy a mostrar cómo se nos va a dar acá. Cantidad de datos, 5. Dato 1, 34, 67, 23, 78, 45. ¿Ya? Ah. ¿Y qué pasa? Ah. ¿Qué se dieron cuenta de lo que pasó, no? ¿No se dieron cuenta? Puse x.sort pensando que era x la lista, pero el x es un entero. Acá es lista.sort. Acá es lista.reverse y acá es print de lista. ¿Sí? Me equivoqué de variable. X era mi entero. ¿Ah? ¿Estaba usando el contador con sort? Sí, es que eso me había equivocado. Porque puse el x y el x es un entero y el entero no tiene el operador sort. Teníamos que haber puesto es lista. ¿Sí? Fue un traspapel de variable. Ahora sí, hacemos F5 y si ustedes van a la pantalla, vamos a ver ahí. Ahora sí, vamos a repetir los mismos 5, 34, 67, 23, 78 y 45. Y ahora sí los muestra ordenado, de mayor a menor. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Consultas? No. Ya, ahora fíjense, acá tengo el programa, acá está la solución. Nosotros podríamos haber hecho este mismo programa, pero con el for. Fíjense que ustedes, ya, vamos a reusar esto.
estas dos partes las vamos a reusar acá arriba, que sería como pedimos la cantidad y crear una lista vacía. Ahora, después de la lista vacía, nosotros tenemos que hacer un ciclo que se repita cantidad veces, ¿cierto? Entonces yo perfectamente podría haber dicho, por ejemplo acá, for x in range, y acá en el range yo podría haber puesto count, ¿ya? Pero ¿qué hace el count? El count me genera una lista que va del 0 al n-1, o sea, el count va a ir una lista de 0 a count menos 1. Yo, para que me vaya mostrando acá dato 1, dato 2, voy a hacer que parte desde la posición 1 hasta count más 1. ¿Por qué hasta count más 1? Para que me detecte. Sí, Leida, en un ratito más le voy a dar los últimos 5 minutos, o sea, a las 9:30 terminamos la clase y ustedes se van a hacer el control. Termino esto y les doy el pase al control, ¿ya? Entonces, les decía, tengo el for x en el rango de 1 a count más 1, que voy a hacer acá, que voy a ir desde la posición 1 hasta el count, porque el count más 1 no existe. Por eso le coloco, recuerden, o sea, no es que no exista, recuerden que cuando yo te coloco rango, el límite superior nunca está incluido. Entonces voy a ir desde el 1, si puse 5 elementos, voy a ir del 1 al 5. ¿Ya? Eso me estaría generando esta lista rango. Y que lo que está haciendo el for, me va a sacar el primer elemento de esa lista, que es el 1, después el 2, después el 3, hasta llegar hasta count. Ya. Entonces yo al hacer este for, ya estoy seguro que se va a repetir cantidad veces, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente pedir el dato. ¿Sí? Entonces yo ahora pido el dato ahí. ¿Se dan cuenta? Tengo for x en rango de 1, pido el dato, y ahora que pedí el dato, lo que tengo que hacer es lista.append y agrego el dato. Y finalmente tengo que repetir esto último que hicimos acá. Porque lo que hicimos fue cambiar el ciclo. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora hago F5, ¿cierto? Vamos a ver acá nuevamente los datos. Decimos que son 5. Ingresamos el 34, el 67, el 23, el 78 y el 45. Y ahí nos da el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cómo funciona el for con el range? Sí, profe. Ya. Tengo 4 minutos, alcanzamos a hacer este último ejercicio, que dice, en base a la lista de números ingresada anteriormente, realice una función que reciba como parámetro una lista y me retorne otra lista con 2 elementos. El primer elemento es la cantidad de números pares y el segundo la cantidad de números impares que tiene la lista. ¿Sí? Entonces me dicen que creo una función. ¿Ya? Ya vamos a usar esto mismo. Acá vamos a hacer la función def y vamos a hacer la función pares. ¿De acuerdo? La función pares recibe una lista. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esta lista? Contar cuántos elementos pares y cuántos elementos impares hay dentro de la lista. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es contador impar va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que recorrer los elementos de la lista. Para eso hago for x in lista. Recordamos que el for es para recorrer una colección. Yo al hacer for x lista voy a sacar lo que está dentro de la lista. Yo estoy asumiendo, porque me dijeron que me van a pasar una lista de números. Entonces, por ende, como la lista es una lista de números, mi x va a ser un número. ¿Sí? Porque es la colección. El for me saca lo que está dentro de la lista. ¿Qué está dentro de la lista? Un entero. Por lo tanto, x es un entero. Como es un entero, yo puedo hacer si x módulo 2 es igual a 1. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Con x módulo 2 igual a 1? ¿Qué estaría preguntando cuando digo x módulo 2 es igual a 1? Que sea impar. Que sea impar, correcto. Porque el número puede, si es el módulo 2 es igual a 0, es par. Si es igual a 1, es impar. ¿Ya? Entonces, fíjense, saco el x de la lista, veo si es impar lo aumento. Y si no, no hago nada. Entonces acá este for va a sacar todo el elemento. Entonces me decían que una vez que termine, yo tenía que retornar otra lista. Entonces yo digo return, y acá coloco una lista. Y esa lista tenía que tener 2 elementos. Lo primero eran los elementos pares. ¿Cómo sacamos los elementos pares? Len de lista
menos el contador de impares. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es los datos impares. Y ese sería el contador I. ¿Se entendió o no? Porque si yo paso una lista con cinco números, si 2 son impares, significa que 3 son pares. ¿De acuerdo? Entonces, ahí creé la función. Y ahora, si la quisiéramos probar, vamos a hacer acá print. Y acá llamamos a la función pares. Y le pasamos la lista. Entonces, acá, fíjense, esta lista es la que llenamos con datos. Y después le damos, hacemos F5. Están viendo la pantalla completa, ¿cierto? Chicos. Sí, se ve. Ya, estamos viendo acá cantidad de datos. Vamos a los mismos datos que ingresamos anteriormente. El 5, el 34, el 67, el 23, 78 y 45. Me dicen que ahí está ordenada y me dicen que hay 2 pares y 3 impares. Veamos, 78 es par, 34 es par. Correcto, hay 2 pares y hay 3 impares. ¿Se entendió? Y profe, Ya, muchachos, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. Les doy el pase para que vayan a hacer el control y posteriormente el control puedan irse a otra clase o damos por finalizar la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, ¿no? Listo, muchachos. No. Pueden ir a probar si es que está ok el control y me avisan.